Antes, en el pasado, nosotros estábamos reaccionando a un chabón llamado iLeon, que se dedica a resumir las historias de algunos juegos. Ese chabón fue el que me dio las ganas de jugar toda la saga de Assassin's Creed y entender su historia, porque empezó por algo del 2005, creo más o menos, y a día de hoy se siguen creando juegos de esa saga y no terminó. Entonces, el chabón lo que hizo fue, la historia actualmente está dividida en tres partes. La parte de Desmond, la del chabón que no sabemos quién es, y la de Layla. En el canal ya están subidos las dos partes de Desmond y del chabón que no conocemos su cara. Entonces ahora quedaría ver la historia de Layla y entender en qué parte se quedó toda la historia. Yo les recomiendo que vayan a ver primero esos dos videos y después vayan a ver este. Que empiece, loco. La historia de la saga Assassin's Creed se reparte a través de varios juegos. Podríamos decir que hasta el momento se divide en tres arcos: el de Desmond, el de Juno y el de Layla. En videos pasados ya hablamos sobre la historia de Desmond, quien salvó al mundo en el 2012, pero al mismo tiempo... De hecho, de paso voy a hacer una mención, quiero que vayan a seguirlo al flaco, a iLeon, así que nada, vayan a apoyarlo, loco. Pará, no le di like, boludo, pido mil disculpas. Liberó a Juno, villana cuya historia no fue muy bien recibida por los fans y se concluyó en un cómic. Ahí fue derrotada y así es como llegamos a este último arco, donde explicaremos la historia de los juegos Origins, Odyssey y Valhalla, cuyo final ha dejado bastantes preguntas en los fans. También vayan Yo a soy ver... iLeon y comenzamos. También vayan a ver que subí la serie de Origins y Odyssey. El video pasado concluyó con la muerte de Juno, también, miembro de la primera civilización, también conocida como Isu, quien fue liberada por Desmond en el juego Assassin's Creed 3. Aún así, la guerra entre templarios y asesinos en el siglo XXI continuaba. Acá tenemos una nueva protagonista, Layla Hassan, una trabajadora de Abstergo que para este punto de la historia había construido una versión portátil del Animus. Layla lo modificó y gracias a esto ahora se puede revivir cualquier recuerdo genético. Sí, todo eso de alguien reviviendo solamente las memorias de sus antepasados terminó. Ahora se pueden revivir los recuerdos de cualquier sujeto con un poco de su ADN. Ok, pues Layla no estaba al tanto de que los templarios eran dueños de Abstergo. Era solo una persona inocente cuyo sueño siempre había sido trabajar en el proyecto Animus. En 2017 fue enviada por Abstergo a su país de nacimiento, Egipto, para recuperar un importante artefacto histórico acompañada de su amiga Dina. Durante esta expedición, Layla se encontró con la momia de un antiguo asesino, Bayek de Siwa. Sin informar a sus superiores, usó su propio Animus portátil para revivir los recuerdos de este asesino nacido antes de Cristo, pensando que de esta forma conseguiría un puesto en el proyecto Animus, y así es como inicia esta historia. Acá nos encontramos en Egipto, muchos años antes de Assassin's Creed 1, cuando el lugar era gobernado por Ptolomeo, junto a su hermana Cleopatra. Acá tomamos el papel de Bayek, un Medjay que básicamente es un policía de élite encargado de cuidar ciertos lugares. Un día, Bayek fue enviado a proteger el oasis de Siwa, donde se encontraba el templo de Amón. Bayek es atacado y llevado a este templo por un grupo de hombres enmascarados que tienen secuestrado a su hijo y además poseen un fruto del Edén. Pues resulta que dentro de este templo de Amón se encontraba una de las bóvedas que construyeron los Sisu hace mucho tiempo y ellos quieren acceder. Para eso, piensan utilizar a Bayek, quien no tiene idea de cómo funciona el templo y al intentar escapar, termina asesinando accidentalmente a su hijo. Pobrecito, que me caía re bien el pibito, aunque era bastante cagón, es cierto. Mentira, que se muera, Kemu. Debido a esto, él jura vengarse asesinando a cada uno de los responsables, y así es como junto a su esposa Aya descubren sus identidades y uno por uno acaban con los hombres enmascarados. Era un poco de historia importante. Durante el proceso, descubren que todos forman parte de un grupo llamado la Orden de los Antiguos, quienes tienen como propósito controlar todo Egipto utilizando como títere a Ptolomeo, el hermano de Cleopatra y su esposo. Ese es el plan de la Orden de los Antiguos. Las investigaciones de Bayek y Aya los llevan hasta ella, quien les confiesa que busca derrocar a su hermano y por eso deciden formar una alianza para acabar con la Orden de los Antiguos. Poco a poco, cada miembro es eliminado. Cleopatra es ayudada por Bayek y Aya para llegar hasta Julio César, el emperador romano, a quien logra poner de su lado para derrocar a Ptolomeo. Así, el faraón muere mientras trata de escapar.
Cleopatra es coronada como la nueva líder de Egipto, y en este momento es cuando se revela que ella y Julio César en realidad estaban aliados con la Orden de los Antiguos, que al fin tenían el control de todo Egipto. Gracias a eso, pudieron acceder a la tumba de Alejandro Magno y de ahí tomaron 2 fragmentos del Edén, un cetro y un fruto. Alta mención al Assassin's Creed 2, porque ahí en el Assassin's Creed 2 también había una cripta que se desbloqueaba con un cetro y el fruto del Edén. Con estos 2 podrían acceder a la bóveda en el templo de Amón. Y si eres seguidor de la saga o de estos videos, recordarás que en Assassin's Creed 2, la bóveda del Vaticano también fue abierta con estos objetos. Lo acabo de mencionar recién, boludo. Y Aya habían sido utilizados por la Orden de los Antiguos, pero no se quedarían de brazos cruzados, pues reunirían a sus amigos para comenzar una cacería de los miembros restantes de la Orden, creando así los cimientos de lo que conocemos en la saga como la Orden de los Asesinos. Solo acá es donde se dio a conocer la Orden de los Antiguos. Se hacían llamar los la ocultos, Orden de los Antiguos no, la Orden pues entre sus ideales se encontraba el asesinar en las sombras y nunca a inocentes. Bayek asesina al líder de los Antiguos, el romano Flavius Metellus, mientras Aya asesina a la mano derecha de Julio César, Lucius Septimius, para finalmente acabar con la vida de Julio César. De esta forma es como ambos logran vengar la muerte de su hijo. Claro, o sea, en Assassin's Creed Origins es cuando comienza la Orden de los Asesinos, que se hacen llamar los ocultos. Y comienzan a reclutar personas con los mismos ideales. Así, este grupo conocido como los ocultos comienza a tomar relevancia, y su insignia nacería gracias al cráneo de un águila que era parte de un collar de Khemu, hijo de Bayek y Aya. Con el paso de los años, los ocultos se convertirían en la Orden de los Asesinos. Finalmente, Aya cambió su nombre a Amunet, y podemos ver una estatua en honor a ella en el juego Assassin's Creed 2. Ah, mira, no me acordaba de eso. Dicen que asesinó a Cleopatra usando una serpiente. En fin, reviviendo las memorias de Bayek, Leila descubrió mensajes de los precursores avisando que una nueva catástrofe azotaría el mundo. Sí, Desmond ayudó en el 2012, pero algo nuevo se acercaba. De esto hablaremos más adelante, porque yendo a la actualidad, con Leila, además de la momia de Bayek, logró encontrar la de Aya, para también revivir sus recuerdos. Solo que se metió en problemas con Abstergo por no informar sus hallazgos en Egipto y fue perseguida por la empresa, quien asesinó a su compañera Dina, pero gracias al efecto sangrado, Leila pudo sobrevivir y más tarde fue encontrada por William Miles, líder de los asesinos y padre de Desmond, que estuvo un buen tiempo fuera de la historia. Él le contó sobre la guerra entre asesinos y templarios para ofrecerle un puesto en la hermandad. Ah, claro, porque Leila no sabía de nada, ¿cierto? No conocía a los asesinos y templarios. A trabajar con él, y así termina la historia de este juego. Pero todo continúa en Assassin's Creed Odyssey. Para octubre de 2018, Leila buscaba más artefactos Sisu para los asesinos, cuando se encontró con las historias perdidas de Heródoto, el primer historiador griego conocido. Y también descubrió que una mercenaria espartana llamada Cassandra había empuñado un arma Isu, la lanza de Leónidas. Leila pudo encontrar esta lanza rota. De hecho, en realidad agarró 2, que capaz lo menciono más adelante. La lanza de Leónidas es una, y el otro era la vara de Hermes Trismegisto, que en otras palabras es una vara que te hace inmortal. Leila pudo encontrar esta lanza rota, y con ella revivir los recuerdos de Cassandra, nieta del famoso guerrero espartano Leónidas, que por cierto, era descendiente de los Isu. Y sí, claro, yo sé que puedes elegir entre 2 personajes en este juego, pero Ubisoft considera a Cassandra como la historia oficial, y como acá hay varios caminos y finales dependiendo las decisiones que tomes, nos vamos a basar en lo que dice la novela del juego para contar esta historia. Gracias, Ailion, te quiero un montonazo por decirnos cuál es en realidad la verdadera historia canónica, porque el juego tiene como 8 finales diferentes. Así que vayamos rápido con esto, porque Cassandra era una pequeña espartana, con un hermano menor llamado Alexios. Un día, el oráculo del lugar informó de una profecía. Al parecer, Alexios sería el responsable de la caída de Esparta, y por eso tuvo que ser sacrificado. Cassandra trata de evitar esto, pero solo provoca la caída de su hermano junto al oráculo. Acusada de traición, la pequeña es lanzada del mismo barranco que su hermano. Por suerte, ella sobrevivió y tiempo después se convirtió en una mercenaria.
Un día fue contratada para acabar con la vida de un general espartano conocido como el Lobo de Esparta, que resultó ser su padre, Nicolaos. Cassandra decide perdonarle la vida a pesar de lo que le hizo en su niñez, y él le confiesa que en realidad solo es su padrastro, pero la única que puede darle más detalles es su madre, quien, para variar, se encuentra desaparecida. Quiero aclarar el tiempo que nos tomó encontrar a este chabón y acto seguido encontrar a la madre, la pelotuda de la madre. Cassandra comienza la búsqueda de su madre y así descubre el culto de Cosmos, un grupo de personas que buscaba desestabilizar Grecia por medio de la guerra y hacerse con el control del territorio, además de acabar con todo el linaje del famoso Leónidas. Lo que significa que estas personas inventaron la profecía que condenó a Alexios. Bueno, pues Cassandra logra infiltrarse en una reunión de este grupo, donde descubre que su hermano menor sobrevivió a la caída, pero ha crecido bajo el cuidado del culto, quien lo ha convertido en un soldado bastante letal, ahora llamado Deimos. Quiero aclarar una cosa ahora que me estoy dando cuenta. Me parece que el culto de Cosmos no es la Orden de los Antiguos, porque la Orden de los Antiguos se empieza a mencionar en el DLC El legado de la primera hoja oculta. Creo que es así, y si no, estoy totalmente equivocado. Primero se llamó el culto de Cosmos y después se llamó la Orden de los Antiguos. Sabiendo esto, Cassandra trata de detener al culto mientras busca a su madre. Así termina en medio de una guerra entre Atenas y Esparta, donde enfrenta a su hermano Alexios, y a pesar de sus intentos, no logra hacerlo entender que solo es un títere del culto. Cassandra por fin logra encontrar a su madre, Myrrina, a quien le cuenta todo sobre el culto y que su hermano Alexios sigue con vida, pero está siendo utilizado por ellos, así que su madre decide ayudarle en su cacería del culto para rescatar a su hermano. Y acá no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, pero según la novela del juego, como toda buena tragedia griega, Cassandra no pudo convencer a Alexios de que el culto lo estaba manipulando, así que no tuvo más opción que acabar con la vida de su hermano. Claro. Tras esto, su madre le pide que conozca a su padre biológico. Y así es como Cassandra llega a un archipiélago para ingresar a un templo con ayuda de la lanza de su abuelo Leónidas. Acá se encuentra su verdadero padre, Pitágoras, quien se creía muerto desde hace varios años, pero la verdad es que se encuentra protegiendo la entrada de la mítica ciudad de Atlantis, que alguna vez perteneció a los Sisu. Pitágoras quiere sellar este lugar para que no caiga en las manos equivocadas, y el destino de Cassandra era ayudarlo con esto, superando varias pruebas para recuperar los artefactos necesarios. Ahora, Cassandra debe enfrentar algunas criaturas mitológicas como el Minotauro, el Cíclope y la Medusa para lograr sellar Atlantis. Me faltó mencionar a la Esfinge Leon. Por cierto, ahí va un dato, y es que estas criaturas fueron creadas por los Sisu mediante experimentos con humanos. Ok, pues tras esto, un mensaje se reproduce. Quien habla es la Isu Aletheia. Ella advierte sobre una amenaza en el mundo que solo puede ser detenida con el centro de Hermes Trismegisto, artefacto que posee Pitágoras. Cassandra debe protegerlo, ya que un día la elegida llegará a reclamarlo. Pitágoras entrega el cetro a su hija, pero debido a esto, muere. Pues resulta que este fragmento es posiblemente el más poderoso de todos, con la capacidad de controlar el tiempo y conceder la inmortalidad a quien lo posea. Tras esto, Cassandra decide poner fin al culto de Cosmos, pero gracias a un instrumento en forma de pirámide que poseían, descubre que el mundo necesita del orden y del caos para tener un balance, así que de cierta forma el mal era necesario. Por eso, perdona la vida de la líder del culto, Aspasia, y así regresa junto a su madre para ayudar a su pueblo. En realidad yo lo había matado. Transcurre uno de los DLCs del juego, el legado de la primera hoja, donde Cassandra conoce a Darío, un guerrero persa conocido por ser la primer persona en la historia en utilizar una hoja oculta para acabar con un objetivo. Es por eso que me cae bien Darío. Y seguramente se preguntará, ¿pero por qué Cassandra no le pusieron una hoja oculta? Porque Ubisoft es tan forro que lo hizo de esa manera. Este fue el rey persa Jerjes, a quien Darío asesinó tras descubrir que estaba siendo manipulado por la Orden de los Antiguos. Claro. Sí, la misma de Origins, solo que la historia de este juego ocurre antes de Origins. Claro. En fin, la Orden de los Antiguos había llegado a Grecia para acabar con todos los descendientes de los Sisu.
Leónidas era uno de ellos y por lo tanto Casandra también. Pero no contaban con que ella y Darío lograrían acabar con su influencia en Grecia. Mientras tanto, en la actualidad, gracias a los recuerdos de Casandra, Layla descubrió la entrada a Atlantis y llegó al lugar para encontrarse sorprendentemente con Casandra, sosteniendo el cetro de Hermes. O sea, estuvo vivo por 2 siglos largos, con vida, esperando la llegada de Layla durante siglos. Resulta que ella es la elegida para portar el cetro y con él encontrar el balance entre el orden y el caos, o en pocas palabras, entre templarios y asesinos, pues cualquiera de los dos bandos prevaleciendo sobre el otro resultaría en la ruina del mundo. El destino de Layla es evitarlo y por eso Casandra le entrega este artefacto para morir en paz, y así termina este juego, pero no la historia, pues todo continúa en el DLC El Destino de la Atlántida. Tengo que aclarar, El Destino de la Atlántida es un DLC de Garg, donde Layla descubre que todo esto de ella poseyendo el cetro de Hermes Trismegisto había sido planeado por la Isu Aletheia, quien replicó su conciencia en el fragmento para poder hablar con Layla y guiarla para que pudiera liberar todo el poder del cetro. Para eso, debe formar parte de unas simulaciones en donde descubre que los dioses griegos en realidad eran los Isu. Layla revivió estas simulaciones apoyada de Victoria Vivó, una extemplaria que se pasó al bando de los asesinos. Por desgracia, el efecto sangrado que provocaba revivir estas simulaciones era peligroso. Victoria creía que no valía la pena exponer tanto a Layla y le arrebató el cetro. En el forcejeo, Victoria murió. A pesar de esto, Layla terminó de revivir las simulaciones donde fue testigo del fin de la Atlántida a causa de los errores de los Isu, como Juno y su esposo Aita, experimentando con humanos y creando a las famosas criaturas mitológicas griegas como el Hecatónquiro, que no eran más que un intento para mantener a la humanidad bajo control. Tras todo esto, Layla es encontrada por el líder templario, Otso Berg, quien busca hacerse con el cetro y por eso termina enfrentándose con Layla, quien logra derrotarlo para comunicarse con sus compañeros asesinos y partir hacia una nueva aventura con el cetro en su poder. Así que para concluir el video, debemos hablar sobre el último título lanzado hasta el momento, Assassin's Creed Valhalla. Miren esto, boludo. No va poco más del video y todo lo que sobra es del Valhalla. Cómo se nota que era largo este juego. Una historia larga que resumiremos de forma rápida y sencilla. Nos encontramos en mayo de 2020. Para este momento, Layla comenzó a trabajar con... dijo que estaba en el 2020. ¿Y el coronavirus qué pasó acá? Layla comenzó a trabajar con viejos conocidos, Sean y Rebecca, aquellos amigos de Desmond. Los meses pasaron y el campo magnético de la Tierra aumentaba desde la eyección de masa coronal de 2012, provocando la caída de satélites que orbitaban la Tierra y presagiando el inicio de la nueva catástrofe que se había estado advirtiendo todo este tiempo. Por suerte, el equipo recibió un extraño mensaje de alguien que prometía una solución. Esto los llevó a una tumba vikinga de Nueva Inglaterra en América del Norte. Gracias a los restos encontrados y usados en el Animus, Layla pudo revivir los recuerdos del guerrero nórdico Eivor, y así comienza esta historia. Eivor era un niño vikingo que perdió a sus padres durante una batalla. Niño. Fue adoptado y así creció junto a Sigurd, el hijo del rey del clan del Cuervo. Un día, Sigurd partió y regresó con dos nuevos amigos, Basim y Hitham, dos asesinos que para esos tiempos se hacían llamar los Ocultos. Sigurd conoció a estos dos durante su viaje y los presentó con Eivor, a quien regaló una hoja oculta. En ese tiempo, el rey Harald de Noruega comenzó a unificar reinos extendiendo su dominio. El padre de Sigurd, rey del clan del Cuervo, decidió ceder ante Harald para traer paz a su pueblo. Sigurd no estuvo de acuerdo con esto, así que partió con un grupo de seguidores con rumbo a Inglaterra para formar un nuevo reino y conquistar nuevas tierras. Así, Eivor y Sigurd llegan a Inglaterra apoyando a los hijos del famoso vikingo Ragnar Lodbrok y expandiendo su reino. Tras conseguir una alianza con los hijos de Ragnar, Sigurd parte en busca de más aliados, mientras Eivor debe liderar el clan del Cuervo y forjar más alianzas como Sigurd. Claro. Así, Eivor realiza misiones para ganarse la lealtad de varios clanes y convive un poco más con el oculto Hitham, quien le muestra un poco más acerca de la filosofía de su orden,
para confesarle que él y Basim se encuentran en Inglaterra con la misión de encontrar y acabar con los miembros de la Orden de los Antiguos. Sí, en este juego regresan y han expandido su dominio a Inglaterra, infiltrados en varias posiciones de poder en los distintos reinos con el objetivo de dominar el territorio. Eivor decide aliarse con estos dos ocultos o asesinos, pues así ambos ganaban. Por un lado, acababan con la influencia de la Orden de los Antiguos en Inglaterra, y por otro, Eivor obtenía más influencia para su clan. Así es como comienzan a trabajar juntos. Eivor se encarga de acabar poco a poco con los miembros de la Orden de los Antiguos, asesinando a la persona que mató a sus padres y persiguiendo a su hijo Gorm hasta una tierra lejana, llamada Vinland, que no era más que una parte de Norteamérica. Acá, Eivor descubre que la Orden de los Antiguos estaba muy interesada en el territorio. En realidad eso de Vinlandia me acabo de dar cuenta que si indagan mucho más ahí el territorio, te van a encontrar el mural que aparece en el Assassin's Creed 3, donde tenés que colocar un fruto del Edén para llegar al yacimiento precursor, que es donde Desmond murió. Y tras acabar con la vida de Gorm, le arrebata un fragmento del Edén, una bola de cristal cuya custodia queda en los habitantes de esa tierra. Esto podría hacer referencia a Assassin's Creed 3, explicando por qué los nativos americanos contaban con la bola de cristal que utilizó Connor. Pero, mientras Eivor ganaba territorio y alianzas para su clan, tenía extrañas visiones con el dios Odín. Y en un momento explicaré esto, porque yendo con Sigurd, él trabajaba junto al oculto Basim, pero con una actitud extraña, pues creía ser la reencarnación de un dios, y de esta forma es como conoce a Fulke, una devota coleccionista de artefactos antiguos. Entre ellos se encuentra una piedra conocida como la Piedra de la Saga, que resulta tener palabras escritas por los mismísimos Sisu. Eivor y Sigurd se reúnen para conocer aquella piedra, pero son traicionados por Fulke, quien resulta formar parte de la Orden de los Antiguos, y Sigurd es tomado como rehén. Eivor pide la ayuda de todos los aliados que hizo durante su aventura, y con ellos comienza un asedio para rescatar a Sigurd. Fulke es asesinada por Eivor y Sigurd es rescatado, pero ya no es el mismo. Su antebrazo fue cortado mientras Fulke trataba de liberar el conocimiento que había dentro de él, pues resulta que Eivor y Sigurd son parte de los Sisu, también conocidos como los dioses nórdicos. Esto se explica mejor en una escena secreta llamada La Verdad, donde vemos que los dioses Odín, Freya, Tyr y más en realidad eran Isu, al igual que los dioses griegos, como vimos en el juego pasado. Ellos encontraron la forma de transferir su conciencia a los humanos por medio de una máquina conocida como Yggdrasil. De hecho, con esto podríamos llegar a decir que todos los dioses que conocemos en realidad son Isu. Hace muchos años, cuando ellos dominaban el mundo y este fue azotado por la llamarada solar, lograron usar esta máquina para transferir su conciencia. Sí, de forma muy similar a lo de Aita que vimos en el video pasado. Bueno, pues gracias a esto, los Isu aseguraron la existencia de su especie a pesar de la catástrofe. Eivor es la reencarnación de Odín, mientras Sigurd es la de Tyr. Por eso es que tienen estas extrañas visiones con dioses durante el juego, que de hecho, esto termina llevándolos hasta un templo Isu, donde se encuentran con el famoso Yggdrasil, también llamado Árbol de la Vida, junto a un artefacto muy similar al que activó Desmond en el Gran Templo de Assassin's Creed 3. Ellos utilizan este mecanismo y son transportados a una simulación que resulta ser el tan soñado Valhalla, al que todo vikingo aspira a acceder. Aunque realmente esto resulta ser solo una simulación creada por los Isu para mantener su conciencia. Eivor logra convencer a Sigurd de abandonar el Valhalla para continuar con su legado en el mundo real. Al salir de la simulación, descubren que el oculto Basim los había seguido y él también es la reencarnación de un Isu, Loki, quien quiere vengarse de Eivor porque en su otra vida, cuando tenía el nombre de Javi, asesinó a Fenrir, el hijo de Loki.
O sea, por ese motivo, Basim estaba tan loco de decir que maté a su hijo. En la historia, cuando le pedí a Valka que me ayude con las visiones y me transportaba a Asgard y a Jotunheim, me terminé enfrentándome a Fenrir, que según en la mitología del Ragnarok, Fenrir mataría a Odín en el Ragnarok. Ahora todo tiene sentido de por qué se está enojando. Pero durante el enfrentamiento, Basim termina atrapado en la simulación del Valhalla. Y ahora, sabiendo que prácticamente son dioses, Eivor y Sigurd deciden continuar con su legado en el mundo de los humanos. Aunque acá, dependiendo de las decisiones que hayas tomado, pueden pasar varias cosas. Lo canónico aún no está confirmado, pero vamos a decir que Sigurd cede el liderazgo del clan del Cuervo a Eivor gracias a sus acciones. Con esto y habiendo conocido la ubicación de este nuevo templo Isu, Layla sale del Animus. Sean y Rebecca le cuentan sobre lo que hizo Desmond en 2012 para salvar al mundo. Aquel escudo protector que activó sigue funcionando y creciendo con el tiempo. Es necesario desacelerarlo para que no se vuelva una amenaza, y seguramente en aquel templo a donde llegó Eivor pueden hacer esto. Así que el equipo parte con un nuevo destino. Protegida con el cetro de Hermes, Layla decide acceder sola al templo. Ahí encuentra el cuerpo de Basim, atrapado, pero justo en ese momento, ella también es atrapada, y en el proceso deja caer el cetro de Hermes. O sea, literalmente podemos decir acá que Layla es una total boluda. ¿Cómo te vas a dejar agarrar por el árbol Yggdrasil y aparte perder el bastón? Ahora, Layla se encuentra dentro de la simulación donde habla con Basim. Él resulta ser la persona que envió el mensaje a Layla para ayudarla a detener la catástrofe que se avecinaba, ya que atrapado en este lugar, Basim podía acceder prácticamente a cualquier tipo de información. Él le dice a Layla que puede salvar al mundo desacelerando el escudo que lo protege. Ella hace esto, pero justo como ocurrió con Juno y Desmond, Basim es liberado de la simulación. Layla es transportada a un lugar conocido como el Grey, y que si eres seguidor de la saga, tal vez recuerdes que en este lugar fue atrapada Juno por Minerva y Júpiter. ¿Cierto? Bien, pues acá, Layla se encuentra con Desmond. O al menos eso quiero creer, porque esa es la voz de Desmond. No está confirmado actualmente, o capaz que sí, no estoy muy seguro, pero se decía que este chabón es Desmond, porque después de tocar el mismo artefacto que tocó Layla, su conciencia debió haber quedado atrapado en esto que se llama el Grey, y nada, se pasó acá la vida buscando la manera de evitar la catástrofe. Al parecer, desde Assassin's Creed 3 quedó atrapado en el Grey y ahora se ha convertido en una entidad conocida como el Lector, que ha pasado los últimos 8 años buscando la manera definitiva de salvar al mundo, pues esta catástrofe está destinada a repetirse una y otra vez. Ya ocurrió con los Isu, ya ocurrió con Desmond, y ahora, una vez más. Layla decide quedarse con él para ayudarlo a salvar a la humanidad. El Lector le dice que esto podría significar su muerte, pues Layla dejó caer el cetro, así que no era inmortal, y en pocos segundos, la radiación que se producía podía acabar con su vida. Ahí está. Aún así, ella decide ayudarlo. El Lector comenta que no ha encontrado una solución, y Layla propone buscar todos los posibles futuros que hubieran ocurrido si Desmond no se hubiera sacrificado en Assassin's Creed 3, y así, ambos comienzan a trabajar. En cuanto a Basim, como fue liberado de la simulación, tomó el cetro de Hermes, que lo rejuveneció y se reunió con Sean y Rebecca para contarles la decisión de Layla. Además, se empieza a poner al día con lo que ha pasado en el mundo. Los ocultos ahora son los asesinos y por eso pide conocer al líder de ellos, William Miles. Además, resulta que la Isu, Aletheia, es la esposa de Basim, o Loki. ¿Cuál es su verdadero plan ahora que es libre? Espérate, ¿será que en realidad Aletheia es Angerboda? Porque en la mitología nórdica, Loki se enamoró de una Jotun llamada Angerboda, ¿no? Dejo la teoría ahí en el aire. ¿Será que veremos el regreso de Desmond en la saga? Bueno, pues ojalá pronto sepamos de eso, porque la historia queda hasta acá.
Eso es todo. Y hasta acá el video de hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme su like. Suscríbanse al canal si no lo están. Activen la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. También compártanlo para que más gente conozca de las estupideces que hago cada día. Síganme en mis redes sociales: Instagram, Twitter, TikTok, Twitch y mi servidor de Discord. Y ya por último te voy a dejar un video acá, otro acá y acá para que te puedas suscribir si es que te da paja bajar y darle al botón rojo. Que en realidad ya no es rojo, es blanco. Yo me despido y hasta la próxima.